Muy buenos días para todas las personas aquí presentes en nuestro auditorio. Damos continuidad al seminario en Derecho Penal y Género en su segundo día, en el que nos estamos preguntando qué tan útil y legítimo es el derecho penal para la gestión de este tipo de violencias y cómo el sistema penal ha contribuido a la profundización de estas y otras violencias. El día de hoy les quiero recordar que en las paredes tendremos los códigos QR para que registren su asistencia y así poder generar el certificado. También en este momento estaremos solo con la modalidad presencial y solamente se transmitirá por Facebook Live la última conferencia, que es la conferencia de cierre. Les recuerdo nuestras redes sociales: Instagram, estamos como @UDA Derecho y Política, asimismo en YouTube, y por Facebook nos pueden encontrar como UDA Derecho y Política o Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El día de hoy vamos a comenzar nuestra agenda académica con el panel titulado Justicia Restaurativa y Violencia Doméstica. En este panel nos acompañará Laura Shirley Osa Silva, Valentina Castro Medina y Mauricio Rúa Marín. Laura Shirley es abogada, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia. Máster en Negociación y Resolución de Conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como coordinadora del mecanismo Atención Psicojurídica en el territorio de la Secretaría de las Mujeres de Medellín y como coordinadora del Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad. También nos acompañará en el panel Valentina Castro Medina. Ella es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Está adscrita al Semillero de Derecho Penal y al Semillero de Justicia Judicial de la Universidad de Antioquia. Ha participado en congresos como el Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se realizó el año pasado en Cartagena. Modera este panel Mauricio Rúa Marín, abogado conciliador con formación en insolvencia y en discapacidad. Es también especialista en derecho privado, profe de la Universidad de Antioquia en áreas de civil y familia, es litigante y también dicta el curso de profundización en violencia intrafamiliar, con maestría en políticas públicas. No siendo más, tienen el uso de la palabra y la atención del auditorio. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Vamos a hacer este foro para hablar un poquito de la violencia intrafamiliar y su salida como delito querellable, su entrada a los delitos de investigación oficiosa. Y en eso se centrará la pregunta que le hago a Laura y a Valentina. ¿Será razonable que el delito de violencia intrafamiliar haya salido de la lista de esos delitos querellables, o será una solución eficiente que el delito de violencia intrafamiliar sea de investigación oficiosa para resolver en alguna medida este flagelo de la violencia intrafamiliar? Muy buenos días para todas, todos, todes. Como bien lo menciona el profesor, vamos a tratar la justicia restaurativa y la violencia intrafamiliar. Y para eso les voy a hablar un poco sobre esa pugna y evolución por la igualdad en las relaciones familiares. Esto tiene sus primeras puntadas con la ley 294 del 96,
Allí, en consonancia con la Constitución, se da la definición de la familia como la constitución de vínculos naturales o jurídicos por la decisión de las personas de contraer matrimonio o la libre decisión de conformarla de otra manera. Otro apunte legislativo importante en nuestra ley son los integrantes, en concreto los cónyuges o compañeros permanentes, las padres o madres de familia, aunque no vivan en la misma residencia, los hijos adoptivos, los ascendientes y descendientes y todas las personas que integren la unidad doméstica de forma permanente. Aquí se han dado varias discusiones en cuanto a cuáles son los integrantes, porque cuando se da la separación de las personas que cuidan a algunos miembros sin tener algún parentesco, etc. Hago esta breve enunciación dado que es importante tener en mente a qué sujetos pretendemos proteger con la tipificación del delito de violencia intrafamiliar. Es bajo esta ley que adquiere un carácter criminal, una categoría criminal, y se vuelve un tipo penal autónomo que se va a investigar de forma oficiosa, es decir, el Estado se va a encargar a través del fiscal de desarrollar el proceso. Y se llama este delito como ese maltrato físico, psíquico, sexual que está en perjuicio de algún miembro del núcleo familiar. Este objetivo que se plantea el legislador es de proteger el bien jurídico de la unidad y la armonía familiar. Y bajo este objetivo es que nos preguntamos en el panel si es correspondiente o viable utilizar la justicia restaurativa en la violencia intrafamiliar. Entonces, bajo esta consideración, nos pensamos en el semillero de derecho penal, que si esto es correspondiente o no, si es viable, qué pasa con los MARC, y lo hicimos con 3 puntos en la estructura. En un primer lugar, hicimos un análisis del andamiaje normativo, en un segundo, un análisis de la dogmática penal, en tanto posturas, críticas que integren la perspectiva de género, y finalmente llegamos a una conclusión algo provocadora y un planteamiento que hacerles. Bajo estos 3 puntos me haré la ponencia. Antes que nada, quisiera hacer una claridad o convocarlos a la reflexión de preguntarnos este asunto en clave de mujeres, porque sobre estas personas que se ha dado más que todo la violencia, y no quiere decir que sea exclusivamente en contra de ellas, toda persona susceptible de sufrir esta violencia. Sin embargo, tenemos que adecuarnos en esos roles impositivos que nos pone la sociedad como mujeres y cómo converge esto con la violencia. Incluso sin más paradigmático o tiene un tinte más complejo cuando nos preguntamos la violencia intrafamiliar con niños, niñas y adolescentes. Entonces, con esta salvedad, ya voy a dar paso a ese andamiaje normativo. Al principio les hablaba un poco de la 294 del 96, seguida de esta viene la 575 del 2000 a hablarnos de mecanismos alternos y complementarios, como las comisarías de familia, las medidas de protección y atención, y sobre estas puntualmente les hablaré más adelante. Ya después viene el Código Penal, la 599 del 2000, y nos dice que además de tener ese carácter autónomo, va a tener un carácter subsidiario, que si encontramos más lesivo otro bien jurídico, si se pueda configurar con otro tipo penal, este tendría que hacerlo de forma subsidiaria. Y por eso es que se le dio una pena tan reducida de 1 a 3 años. Esto en el artículo 229. Ya después viene la 882 del 2004, a hablarnos de qué sujetos integran estos. Empezamos con niños y niñas, aún incluimos a los adolescentes, pensamos en las personas en estado de indefensión, en las personas que tienen disminución o discapacidad psíquica, física, sensorial y las personas mayores, aunque para este momento en el 2004 nos lo pensábamos como ancianas. En el 2017 esta concepción cambió. Entonces, con la 890 también nos pensamos un poco en esa pugna o esa tendencia del legislador a aumentar las penas. Y es en el 2007 que con la ley 1142 ya nos pensamos esto con 4 a 8 años como pena privativa de la libertad. Yo me acuerdo que al principio les mencionaba un poco sobre los cuidadores, es decir, estas personas que no comparten un parentesco, pero que se encuentran integradas en la unidad doméstica. Estas personas se tenían en cuenta en cuanto estaban en ese sitio, pero también hay que tenerlas en cuenta cuando cometen esta conducta por fuera del hogar. Y ya las 2 leyes más importantes para esta discusión es la 1453 del 2011, donde le damos un carácter querellable a este delito. Es decir, que ya no va a ser de forma oficiosa, sino que por términos prácticos lo podríamos llamar a través de la denuncia. Sin embargo, esto solamente duró 1 año y llega a la 1542 del 2012 a decirnos que otra vez sea de forma oficiosa.
Como les adelantaba ahorita, en el 2017 se dio que las personas mayores ya no iban a ser de 65 años en adelante, es considerada así, sino desde los 60 años, y se le cambia esa connotación de ancianos que antes le decían. Y ya llega la 1959 del 2019 a decirnos 4 cosas puntuales, que ya vamos a incluir a los adolescentes, que se van a dar variaciones en los agravantes del tipo penal, y que si la persona tiene antecedentes de este tipo penal en los últimos 10 años o de otro tipo penal que atente el bien jurídico, sea de desarrollo, libertad sexual o integridad física, va a tener una pena ubicada en el 4º máximo de este tipo penal. Y también nos habla que las personas que convivan, que tengan estas calidades de tener relaciones extramatrimoniales con vocación de permanencia y estabilidad, también van a ser sujetos pasivos y activos de la conducta. Nos habla también de los cuidadores y lo que les mencionaba sobre la residencia, que no necesariamente tiene que estar la conducta estipulada en el hogar. Y ya con este abrebocas normativo vamos a la segunda parte de la ponencia, que se trata de esas posturas, argumentos, críticas. Y para esto quiero sentar sobre la base de la discusión que actualmente este delito es oficioso, no se puede conciliar y no se puede desistir. Es decir, no se tiene en cuenta la veniencia de la víctima, no se tiene en cuenta su voluntad, y esto se puede traducir en una suerte de agenciamiento del Estado de esos procesos penales de las personas del núcleo familiar. Entonces, en clave de justicia restaurativa, nos vamos a preguntar si esto realmente es útil, efectivo, o qué podemos pensarnos como alternativa. Siendo así, que voy a presentar el primer argumento, que tiene que ver con ese apoyo a la oficiosidad de la violencia intrafamiliar de forma investigable de oficio. Pasa que el Estado se pregunta y dice que tenemos que proteger el núcleo fundamental de la sociedad, porque es allí donde vamos a cultivar lo que vendría siendo los adultos, los adolescentes, los ancianos, perdón, personas mayores, me disculpo, del mañana. Siendo así que se da esa pugna porque sea de forma oficiosa, dado varias condiciones de desigualdad, tanto en el núcleo familiar como en las conversiones sociales, económicas, laborales, etcétera. Entonces, al preguntarnos también si este núcleo familiar tan importante, que es fundamental para la sociedad, allí también hay otros elementos importantes, como lo son los sujetos de especial protección, sean niños, niñas y adolescentes, sean personas mayores, sean personas en discapacidad o sean mujeres. Y bajo las mujeres vamos a plantear varias cosas. Las mujeres están muchas veces supeditadas económicamente, supeditadas laboralmente, psicológicas, sea con un apego emocional o cualquier otro tipo de calidad psicológica que por mi poca experticia no podría enumerarles, ya sea por el reproche social de ser una mujer divorciada, el reproche social de ser una mujer separada o que le quita a sus hijos la posibilidad de tener un papá, y un montón de reproches sociales que son tan impositivos que simplemente hacen parte de uno. Entonces, este argumento encuentra su función en tanto que hay una obstaculización de la función sancionatoria del derecho penal, en tanto la mujer se va a ver cohibida de denunciar, o si lo hace, esta va a poder desistir porque se siente amenazada, porque se siente vulnerada, atemorizada, no quiere ser abandonada, o porque simplemente no sabe o no tiene conciencia de que está siendo violentada. Entonces, bajo esta supeditación es que el derecho penal encuentra su, como así decirlo, justificación, y también al pensarnos siempre este argumento de que no vamos a obligar a la mujer o a la persona violentada a que se siente en una mesa con su agresor a discutir, porque esto sería revictimizante. Entonces, estas son las posturas que el legislador y muchos doctrinantes nos dan acerca de por qué debería ser oficiosa. Para una contraposición de este argumento, evidenciamos en el semillero 3 dimensiones. Primero, una de agenciamiento, una solución parcial y las situaciones de riesgo. Para la primera dimensión, en el agenciamiento, está claro que las mujeres estamos supeditadas en esta sociedad. Es una sociedad occidental patriarcal que simplemente no se preocupa por darnos esa autonomía o herramientas para tenerla. Esto no lo voy a discutir, esto es evidente y es constatable muy fácil. ¿Qué pasa? Que este agenciamiento nos está diciendo,
no nos vamos a preocupar por cambiar las condiciones para que las mujeres tengan la autonomía de decidir sobre sus procesos penales. Es decir, ¿por qué no nos pensamos en esas políticas públicas o de cualquier otra índole que nos diga, vamos a ofrecerles herramientas para que tengan medios económicos, para que tengan más oportunidades laborales? Y si llega el caso de que haya violencia, ellas decidan y sepan y tengan conciencia de que quieren hacer la acción penal. Y también nos dicen lo que les comentaba, de que si esta persona se encuentra supeditada, entonces va a retirar la denuncia o ni siquiera va a llegar allá. No hay ningún sistema efectivo que nos garantice esto. Los casos que llegan al sistema penal son muy pocos comparados con la realidad y ni siquiera tenemos las estadísticas suficientes. Entonces, nosotros llegamos a una consideración de que es un agenciamiento paternalista y de inmediatez, que no nos preocupamos por las condiciones reales de las mujeres que ingresan al sistema penal. Solamente nos preocupamos por seguir tomando las decisiones por ellas. Siendo así que también llega esa contradicción de que un cambio cultural, estructural y sistemático no es posible el día para mañana. Es decir, no nos vamos a despertar mañana diciendo que todos los hombres no van a ser violentos, no nos vamos a despertar mañana con más oportunidades laborales, obviamente. Eso no lo ponemos en duda. Sin embargo, si seguimos aplazando esto, ¿cuándo vamos a tener condiciones para poder tener nosotras decisión sobre nuestros procesos? Tenemos que pensarnos esto como derecho, como sociedad y como ordenamiento jurídico. Ya con la segunda dimensión les hablaba, es la solución parcial. ¿Qué pasa? Decimos que las personas están subordinadas, que están limitadas para poder acceder a la acción penal. Para la denuncia se encuentran limitadas, pero en el campo jurídico también hay fallas estructurales, hay congestión, hay saturación, hay revictimización, hay jueces con una discrecionalidad cuestionable. Hay un montón de fallas que la verdad una condena o la absolución no nos deja como una solución tranquila, incluso el material probatorio, un montón de cuestiones que tampoco se están siendo salvaguardadas en el sistema penal. Entonces, aquí les voy a traer varios ejemplos. ¿Qué le vamos a decir a esa madre que fue violentada lastimosamente por su hijo, que no quiere ejercer la acción penal, que quiere hacer otro arreglo, otro tipo de restauración, pero que no, que va a ser condenada y lo va a seguir visitando cada 8 días a la cárcel? ¿O qué le vamos a decir a esa persona que depende de los cuidados médicos de su pareja, de su hermano, de su papá, que no, que ya nadie la va a cuidar médicamente? Sí, tenemos un sistema de salud, pero ¿quién se va a encargar de los otros cuidados médicos? ¿Y qué le vamos a decir a esa persona que depende económicamente de su pareja y que en contra de su familia, en contra de su voluntad, le vamos a decir no, la vamos a condenar? Y finalmente va a terminar sin sustento porque es la persona, la pareja la que la mantiene, por así decirlo. Entonces, sería lo mismo. Estamos diciendo, no tiene los medios o recursos económicos para acceder a la acción penal, pero cuando accede también se va a quedar sin los sustento de su vida. Esto en cuanto a la segunda dimensión, y aquí viene lo que llamaríamos las medidas de protección y atención y también las medidas penales cautelares. ¿Qué pasa? Cuando se da una orden de alejamiento, el seguimiento se hace por la Policía Nacional con llamadas, con rondas esporádicas de los funcionarios. Pero ¿qué nos garantiza esto? Es muy fácil mentir y decir que no está en mi casa cuando está en la cama. Es muy fácil decir que no está y que viene ahorita, o que no contestemos la llamada, que las rondas se hagan cada vez más esporádicas, que incluso ni siquiera pasen ni hagan ronda. Tal vez las medidas no sean poco o útiles, sino la aplicación que estamos teniendo no es rigurosa. Y también pensémonos con esa medida de que le vamos a dar un salario mínimo para que ésta se pueda sostener. ¿Qué le vamos a decir a esa señora que tiene 10 hijos, que ahora tiene que sostenerlos con un salario mínimo? O esa mujer que nunca ha trabajado, que no sabe nada de profesión o oficio, que vive en el poblado, que tiene 4 hijos en universidades privadas, que ahora tiene que sostenerse con un salario mínimo. No nos estamos pensando todas las dinámicas y relevancia de esta situación y todo lo que puede interpelar. Ahora bien, con el acompañamiento psicosocial, si bien estamos evolucionando, creciendo un poco con la salud mental, la disposición de especialistas de psiquiatría o psicología en el sistema judicial es muy poco. E incluso comentando con el profesor Mauricio, no se dan dictámenes periciales psicológicos. Entonces, no vemos este acompañamiento psicosocial, pero sí vemos mujeres cada 8 días visitando a sus hermanos, a sus papás, a sus hijos en las cárceles. Nos tenemos que pensar esta fragmentación de la familia. Y como tercera dimensión tenemos la situación de riesgo. Se nos dice que vamos a obligar a las víctimas a enfrentar a su agresor en una mesa.
que no es efectivo la justicia restaurativa, porque listo, se sientan a negociar y va a la casa y le pega, va a la casa y la amenaza. Pero es que las únicas medidas cautelares no son penales, también hay medidas administrativas como les hablé, y tampoco son 100% efectivas. Digamos, una orden de captura que no encuentra al sujeto que, o cuando se condena al sujeto y sale de la cárcel, ¿qué nos garantiza que no va a llegar a ir a matarla? No hay ninguna medida cautelar, no hay ninguna medida que nos garantice nada, ningún mecanismo es perfecto. Y ojo, no estoy diciendo que vamos a sentarlas a negociar, a conciliar, a mediar, porque todo parte de la voluntariedad, es de darle los espacios de que escojan sistema penal, justicia restaurativa, qué me conviene más después de tener una conciencia de qué implica cada cosa. Porque muchas veces no sabemos qué implica el proceso penal, un proceso de 10 años donde está en vilo mi condición de mujer, de novia, de pareja, de madre. Y bueno, lo que les mencionaba sobre las fallas, sobre esos sesgos, sobre esa revictimización, sobre el material probatorio, un montón de cuestiones que el sistema penal está fallando innumerablemente y lo dicen las cifras. Desde el 2012 hay un montón de casos en ascendente en cuanto se mantienen en juicio, entonces cuando llega la condena o absolución. Y hay algo muy importante y es que se ha desdibujado el objetivo de la justicia restaurativa. No es erradicar el delito, nada puede erradicar el delito, lo sabemos como operadores jurídicos o abogados en formación, que nada puede erradicar el delito. Simplemente tenemos que pensarnos cómo mitigar las afectaciones y cómo prevenirlo. Y ya con respecto al artículo 42 superior, nos habla de que toda conducta que atente contra el bien jurídico, unidad y armonía familiar es destructiva de la misma. Es decir, que nos estamos pensando que ya se destruyó el bien jurídico, que ya no podemos hacer nada más, que no hay ninguna alternativa para reintegrar los vínculos de la familia, que no hay ninguna otra alternativa para propender porque la familia se cultive, que es tan importante para nosotros. Entonces, para mí y para el semillero era muy peligroso este pensamiento. ¿Cómo nos vamos a pensar que ya se destruyó? Porque eso nos hace y da paso a que el sistema penal solamente sancione. Es decir, ya no hay nada más que hacer. La familia no tiene ninguna otra posibilidad. Y es tan peligroso porque si ya se destruyó, entra el sistema penal a operar con el principio de última ratio de que ya no hay otra alternativa. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esas personas farmacodependientes? ¿Qué le vamos a decir a esos niños y niñas con comportamientos desafiantes? ¿Qué le vamos a decir a la población rural que le ofrecemos una precaria formación, que ustedes no sirven para tener familia, que ustedes no pueden ya tener ningún otro vínculo familiar? Entonces, es pensarnos como derecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debe pensarse para estas personas que también pueden ser víctimas del sistema, la sociedad y cualquier otro tipo de discriminación que no nos estamos afrontando? Estamos viendo todo en una cultura del castigo punitivista y no de lo que las necesidades y lo que nos están pidiendo los usuarios, las usuarias. Y es allí donde nos cultivan más preguntas que respuestas a este tema, que no pretendemos darle una solución, sino cuestionarlos. Y viene el segundo argumento que trata del bien jurídico, la unidad de armonía familiar. Esto en favor de la oficiosidad. Se nos dice que es el primer entorno y claramente es el primer entorno donde nos concebimos como personas, donde miramos cómo nos vamos a relacionar, cuáles son esas formas de crecer, de desarrollarnos, de autopercibirnos. Y el tener un espacio de manipulación, inestabilidad, abandono, violencia, obviamente va a repercutir en todo lo que nosotros vamos a concebirnos como personas y como adultos del mañana. Y allí también nos pensamos que la oficiosidad es importante en tanto que tenemos que proteger a los niños, niñas y adolescentes de esos espacios porque prevalece sus derechos. Y es ahí claramente que esto no va en antagonismo con el sistema de justicia restaurativa, por así llamarlo. Tenemos que proteger este bien e incluso eso nadie lo pelea. Yo creo que todos nos pensamos mucho que la familia es súper importante. Sin embargo, se puede pensar, y esto como contraposición, que se está desdibujando este bien jurídico. Voy a empezar con una mención de la Convención Interamericana del Endo-Pará, que quisiera hacer un apunte que me parece un poco cuestionable el hecho que ayer se intervino y se dijo que están cansados de escuchar la Convención Interamericana del Endo-Pará y la verdad, nosotras también estamos cansadas de vivir violencias, entonces no es justo que digan que están cansados de eso, nosotras también estamos cansadas. Entonces, la Convención Interamericana nos dice que vamos a propender por la erradicación, la sanción de las violencias contra la mujer. Siendo así que a partir de esta erradicación en el 94, los colectivos feministas se pensaron, tenemos que visibilizar estas violencias, tenemos que pensarnos que las mujeres, las madres están siendo violentadas. ¿Qué pasa?
que sí, obviamente, y yo como mujer lo reitero, tenemos que pensarnos estas cuestiones, pero el bien jurídico se ha desdibujado en tanto nos estamos preocupando por el sujeto vulnerable, por el sujeto violentado y no por la colectividad de la familia. Está bien, tenemos que intervenir y resguardar a la persona violentada, a la persona vulnerable de esta situación de relación de poder. Sin embargo, tenemos que también pensarnos en todos los otros vínculos que estamos afectando, en todas las otras dinámicas y esferas de la persona que estamos afectando. No podemos pensarnos todos con un criterio de punitividad, punitivismo, 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 y no pensarnos en todas las esferas que abarcan la familia. No se trata de una sola mera sanción, también se trata de ver qué necesidades tiene la persona y si después de conocer y saber, autoconocerse, entender los mecanismos que tiene a disposición, cualquiera escoger. Es ofrecerle opciones, no imponerle que tiene que desarrollar un proceso penal que es revictimizante. Y es allí también que quiero incluir a los hombres en un aspecto, y es que siempre nos pensamos en el sujeto vulnerable, y qué pasa si son dos hombres los que tienen un caso de violencia intrafamiliar. El profesor Mauricio nos comentaba que la verdad puede que llegue a comisaría, y eso es que si es que está muy de buenas, que es muy poco probable que llegue a la fiscalía, porque hay una revictimización y burla, porque los hombres no pueden sufrir violencia intrafamiliar. Entonces, el criterio de vulnerabilidad nos está dejando ciegos en cuanto al vínculo, en cuanto al núcleo de la familia como tal, y no es una sola acción o una acción repetitiva de violencia. Tenemos que pensarnos todas las esferas. Y es allí donde quiero recalcar esa protección integral que nos propugna la Constitución, y ya voy a terminar, qué pena. Voy a concluir con algo, y es que nos hemos pensado la justicia restaurativa como un instrumento del derecho penal, en tanto la mediación nos permite tasar la pena, ofrecerle beneficios a la persona imputada, pero ese no era el objetivo original, era interrumpir la persecución penal, y no estamos diciendo que sea la una o la otra, sino que la persona, la víctima, tenga opciones, que después que le ofrezcamos una protección integral, un acompañamiento psicosocial, esta persona entienda cuáles son sus opciones, cuáles son las alternativas y qué le podemos ofrecer, y todas las repercusiones que tendría el uso de un mecanismo o el otro. Y es así que también quiero plantearles un cuestionamiento que la verdad no tenemos ni idea de cómo solucionarlo. Quiero que nos lo pensemos como sociedad, como operadores jurídicos, y es este. El término de caducidad actual de la querella es de 6 meses. Le vamos a pedir, si digamos llegase a ser querellable el delito, le vamos a pedir a una víctima que se autodetermine en 6 meses, que sepa que está siendo violentada en 6 meses. Yo pienso que no, pero pensémonos algo, ¿bajo qué factores o aspectos vamos a determinar que el término debe cambiar? ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Y cuánto tiempo tiene que ser? Pero es que la persecución penal no puede ser eterna. Y también puede decirnos el legislador mañana, no, son 9 meses y punto. O también nos puede decir, por el derecho a la igualdad, todos tienen que ser igual, no puede ser ningún tipo penal diferente al término de caducidad. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Muchas gracias. Bueno, a mí se me dijo que podía hacer una intervención pequeñita y la voy a aprovechar. Valentina nos habla del término de caducidad para la querella, que es de 6 meses. Bueno, si el delito de violencia intrafamiliar vuelve a ser querellable, pues ese será el término. Hay un término no mucho menor, y es en el proceso administrativo sancionatorio que se lleva ante el comisario de familia. Mucho menor es que me están hablando de 30 días y el comisario lo aplica a rajatabla. Incluso hay comisarios que se han atrevido a decir que esos 30 días son 30 días calendario, no días hábiles como contamos nosotros los días en derecho. Eso ha sido pues objeto de tutela y demás. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta que las conductas de violencia intrafamiliar son socialmente muy reprochables. ¿Y cómo nos responde el legislador ante una conducta que es socialmente muy reprochable? Vamos a meterle entonces pena a esto, vamos a incrementar el número de años, vamos a incrementar la pena. Y quedamos como unos príncipes, dirán ellos cuando están tomando sus decisiones. ¿A qué nos lleva esto? Esto es un populismo punitivo. Muchos se han hablado de esto, imagino que acá también lo han hablado en diferentes oportunidades. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a analizar cuál debería ser el ciclo de una política pública, que arranca con una formulación, primero con la identificación del problema. El problema es claro, ¿sí? Tenemos un asunto donde principalmente las mujeres, porque ahorita también lo decía Valentina, la violencia intrafamiliar
no protege propiamente a las mujeres, protege una unidad, una armonía familiar, protege un núcleo, que obviamente dentro de ese núcleo, las que tienen mayor probabilidad, o lo que la estadística nos muestra, es que las mujeres son más vulneradas que los hombres. Lo que la estadística nos muestra. También hay una falencia de la denuncia. Identificado el problema, un problema de dignidad, de una afectación a derechos fundamentales. Después de eso vendrá una formulación de alternativas, pero es que alternativas no se formulan. ¿Qué se lleva el Congreso? Mire, una propuesta de más pena. No me dicen, vamos a mirar otras alternativas, que es lo que nos decía ahorita Valentina, justicia restaurativa, y pues conociendo a Laura como poco la conozco, pero habiéndola escuchado en su discurso, probablemente también será esa su línea. Entonces, hay más alternativas que no son la pena. Claro, y es que la condena de un agresor a tener una sentencia de un mínimo de 6 años, que puede ser incluso agravada por el solo hecho de la víctima ser mujer, ojo, por el solo hecho de ser mujer. La condena de esta persona no podría llegar a atentar mucho más contra el bien jurídico protegido, o sea, contra la unidad y la armonía familiar. Ojo, y no estoy diciendo que es que nunca debe haber pena. Lo que hay que buscar es también otras alternativas. Valentina nos ponía el caso de la señora del Poblado, es un caso de la vida real. Señora del Poblado, 2 hijos que estudian en la Medellín, nunca en la vida ha trabajado, tiene 50 años, y le dice, no, es que tiene que ser una mujer luchadora y echada para adelante. Uno dice, hombre, sí, eso es totalmente cierto, pero sí será capaz esta señora de derivar el recurso económico que deriva en algún momento su marido, su excónyuge, pero ya están divorciados, para poder llevar a cabo el sostenimiento del hogar. Ella llega puntualmente a mi oficina y me dice, mire, ¿yo qué hago? La que denunció fue mi hija. ¿Yo cómo hago para echarme para atrás con esta denuncia? Yo le digo, pues lastimosamente no se podía hacer. Antes nos acogíamos al artículo 33 y decíamos que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, su cónyuge o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad. Hoy tenemos la prueba de referencia. O sea que ya no es posible retractarnos tan fácil de ese tipo de conductas. Hay que pensar en otras alternativas, hay que pensar en justicia restaurativa. Algunos comisarios inclusive hacen una especie de triaje, no voy a decir cuáles porque eso está en contra de la ley, o sea, el triaje en sí no lo deberían de hacer, ellos deberían de atender todos los casos que les lleguen por violencia intrafamiliar y remitir a fiscalía inmediatamente. ¿Qué hacen ellos? Hombre, vamos a hacer un triaje, es violencia verbal, violencia psicológica, venga, yo lo voy a someter a usted a un tratamiento psicosocial para que miremos a ver si sus comportamientos pueden mejorar. Si definitivamente encontramos que no mejoran, pues vámonos para la fiscalía con el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, buscar también otras alternativas y también darle la vuelta completa al ciclo de la política pública. O sea, si nosotros ya tenemos una ley, ya la estamos aplicando, vimos que la solución que le estamos dando al problema no es eficaz, entonces dele la política y reformule la ley. Eso es lo que debería ser un ciclo de política pública. Ahí les dejo mi intervención y le damos la palabra a la profe Laura. Muy buenos días. En primer lugar, los agradecimientos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del profesor Sebastián Pérez, al Semillero de Derecho Penal y a Valentina por abonar el terreno para esta intervención. Creo que con esos elementos conceptuales y jurídicos yo ya la tengo mucho más fácil, vale, muchas gracias. Y por supuesto, creo que este es el más importante, a quienes con mucha valentía durante el año pasado hicieron posible que en esta facultad se repiense el derecho y que se repiense la forma en la cual nos relacionamos y habitamos este espacio. Además de esos agradecimientos, 3 puntos de partida que son más éticos que cualquier otra cosa para esta conversación. Lo primero, que yo en definitiva no soy una estudiosa del derecho penal. Mi camino en la carrera ha sido por otros lugares mucho más cercanos a la justicia restaurativa, a la mediación de conflictos, y esto finalmente es el lugar de donde sale mi pasión por la justicia restaurativa del derecho penal, pero pues hace un montón de tiempo no lo estudio. El segundo, que creo muchísimo en el poder que tiene el amor para transformar la forma de relacionarnos y en lo muy poco útil que resulta el castigo para transformar comportamientos. Y lo último es que la justicia restaurativa tiene muchísimas potencialidades para la pacificación social, y en esa medida esta propuesta sí es una propuesta, Valentina, a favor de la utilización del modelo de justicia restaurativa para atender violencias domésticas. Ahora, unos puntos de partida que no son éticos, sino más conceptuales, y es que si bien
El Congreso está pensado para Derecho Penal y Género, pues la invitación particular de este panel es para violencia doméstica, y yo quiero partir de unos casos que acompañé como comediadora hace más o menos 10 años, uno que acompañé con la profesora Diana Restrepo y el otro con la profesora Luisa Fernanda Escobar. Y creo que de esos dos casos hay algunas reflexiones que pueden apuntar a una posible defensa de la justicia restaurativa como una modalidad que podemos utilizar para la gestión de los conflictos penales, no delitos. Ahí hay también una propuesta en términos conceptuales. Muy bien. Creo que eso nos va a permitir reflexionar acerca de uno de los objetivos específicos que tiene este encuentro, que es discutir sobre la utilidad y la legitimidad del derecho penal para la intervención de violencias basadas en género, violencias sexuales y particularmente la violencia doméstica. El último punto de partida será que yo pienso que es muy útil hablar de justicia restaurativa para la gestión de conflictos que surgen en el marco de la violencia doméstica, pero cuando estamos hablando de personas adultas, y que particularmente mi experiencia ha sido con personas adultas mujeres, que es a quienes he acompañado a lo largo de mi carrera profesional. En Colombia, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos inicialmente se propusieron como un modelo para la descongestión del sistema judicial. Y si revisamos la historia de cómo se han ido construyendo estos mecanismos a nivel internacional, cuáles son sus objetivos, sus fines, no necesariamente están puestos allí. Todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen una mirada que necesariamente es alternativa o complementaria al sistema o a la jurisdicción ordinaria. Esto no es específicamente en lo que tiene que ver con el derecho penal, pero se ha planteado de esa manera. Incluso a nivel internacional hay quienes hablan o hablamos del sistema multipuertas, y eso es la posibilidad de que cuando una persona ciudadana tiene un conflicto en sus manos, tenga la posibilidad de elegir desde su autonomía a cuál de los mecanismos institucionales existentes quiere ponerle la gestión de ese conflicto, que no necesariamente está dado, y esto creo que apunta un poco a la pregunta central que nos hace Mauricio, de si debería ser un delito como el de violencia intrafamiliar investigable de oficio. Ese modelo, digamos que se viene impulsando más o menos desde mediados de los 70, a partir de algunas reflexiones en los Estados Unidos, de los mecanismos alternativos, lo que propugna es por encontrar en la autonomía de esa persona ciudadana en dónde quiere y de qué manera decide tramitar su conflicto o su conflicto con violencia, que digamos es una de las modalidades. Ahora bien, en Colombia la justicia restaurativa para la atención de conflictos penales aparece particularmente en el artículo 518 del Código Penal como cualquier programa o proceso en el que la víctima del imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, ahí subrayo, con o sin la participación de una persona facilitadora. Se entiende por resultado restaurativo el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, ahí también resalto, de las partes y a lograr la reintegración de la víctima del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. Ahí, si bien ese 518 abre el abanico de posibilidades y nos dice que cuando se sienten las personas involucradas en la comisión del delito, y a veces sí, a veces no, una tercera persona facilitadora en búsqueda de alcanzar una restauración del daño causado, se va a entender que existe justicia restaurativa. Luego ya no es tan coherente como suele ser nuestro legislador, y en el 521 nos dice, bueno, pero es que realmente solamente vamos a tener dos mecanismos, la mediación y la conciliación. Y hasta ahí, digamos, teníamos un margen de acción un poco más amplio, porque en el 2004, pues, no estaba reglamentada la forma en la que podíamos ser conciliadores y mediadores en asuntos penales. Esto, pues, probablemente para quienes no lo saben, pero para quienes sí, en el 2022 cambia, y con la resolución de la Fiscalía nos dicen, bueno, hay unas condiciones particulares para que se pueda hacer, por ejemplo, persona mediadora en el ámbito penal. Ya ahorita lo vamos a ver. Finalmente, quiero resaltar que esa misma resolución, la 00383 del 2022, apunta en su anexo hacia unos objetivos que puede tener la justicia restaurativa. Insisto, aquí todavía estamos en el margen amplio de los conflictos penales, no hemos llegado a violencia intrafamiliar. Y es que dice, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la resolución, que la justicia restaurativa conlleva una visión alternativa al tratamiento del conflicto penal,
con miras a superar las limitaciones propias del sistema de justicia formal. Es decir, la Fiscalía, como garante de esta acción penal, está reconociendo que el sistema penal no tiene la posibilidad de, primero, resolver las causas subyacentes a la conflictividad, es decir, apagamos el incendio, pero el sistema de justicia formal no tiene la posibilidad de resolver los asuntos estructurales de los conflictos penales. Y aquí sí, hablando de la violencia intrafamiliar, pues sabemos que ya lo esbozaba, lo dibujaba un poco Valentina, hay unos asuntos que son absolutamente estructurales que los vamos a dejar por ahora en capitalismo y patriarcado. Es decir, esos dos pequeños problemas no los va a resolver el sistema penal. Segundo, satisfacer los intereses de la víctima. Y les voy a ir anticipando, esto es un spoiler. ¿Por qué? Porque es el sistema penal no le interesa lo que tenga por decir la víctima. Todos quienes hemos participado en un proceso penal sabemos que allí a quien menos escucha es a la persona que sufrió directamente el daño. Y por último, lograr una verdadera reinserción del ofensor y dar tratamiento efectivo a todos los casos. Quiero insistir, eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Fiscalía en el anexo a la resolución 383. Reconoce de esos tres objetivos, que también luego vamos a ver en el artículo 4 del Código Penal, son objetivos que tiene la pena, no tenemos la capacidad de resolverlos. El micrófono que vaya arriba con la señora. Buenos días para todos. Mi pregunta también va dirigida hacia Laura con respecto a la justicia restaurativa, y es cómo toma esta la digna rabia de las mujeres, sobre todo en los casos de acoso, de abuso sexual, de violencia, o sea, si esto lo toman en cuenta, lo validan, sobre todo digna rabia en sistemas que hemos implementado la sororidad de las mujeres, como el scratch, el acompañamiento entre mujeres en un círculo pues, de palabra. Entonces, si para la justicia restaurativa se toma en cuenta, pues como precisamente esa digna rabia y no volver a caer como en esa mediación o en eso, volver a en ese papel de la mujer maternando, teniendo que ser comprensiva, buena gente, tener que perdonar, etcétera, ponerse pues como en un olvido, en los zapatos del otro, y donde queda como con todos esos dolores, con todos esos resquebrajos que queda la mujer cuando ha sido pues violentada. Gracias por proponer esta pregunta. Creo que nuestra digna rabia no necesita validación de ningún sistema, ni el de justicia ordinaria, ni el de justicia restaurativa, ni de ninguna alternativa. Hay un asunto que tiene que ver con la voluntariedad como principio para cualquier aplicación de justicia restaurativa, sea conciliación, sea mediación o cualesquiera de los mecanismos que, si bien en Colombia no son aplicables, en otros espacios del mundo sí lo son. Y es cuando yo decido acudir de manera voluntaria a un proceso de justicia restaurativa, eso trae conmigo todo el proceso que haya tenido ese conflicto, que pudo haber iniciado, por ejemplo, con la existencia de unos hechos que luego escaló y pudo haber existido un scratch. Si las dos o las personas involucradas en este proceso tienen la voluntariedad de participar, pues lo harán. Ahora bien, creo que hay un asunto que es mítico, y es que justicia restaurativa es igual a perdón. Entonces, de entrada, decirte que no es así, que la justicia restaurativa, justamente cuando lo pensamos en términos de qué es lo que repara o qué es lo que restaura, decimos como las obras de arte, se restaura lo valioso, y la rabia es muy valiosa. Entonces aquí sí que se tiene en cuenta, no se valida por supuesto, no lo necesitamos, pero hace parte del proceso la comprensión de esa otredad, no solamente la otredad de la persona agresora, sino también hacia quienes han sufrido violencia. Puntualizo un poquito, qué pena, sé que no es el papel del moderador, pero tú hablas de la justa rabia, yo no me aguanto las ganas de hablar, es que como se sabe cómo soy yo. No, la justa rabia está ahí, pero entonces tú también mencionas algo, y es ese autoinfligido papel maternalista que se impone a algunas mujeres, que las hace ir a perdonar. Entonces, claro, o sea, yo les voy a hacer un comentario político más no proselitista. Yo soy fajardista en este tema. O sea, estoy en un punto medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo también considero, si permitimos que el delito sea netamente querellable, abrimos la puerta para lo que ocurría antes. Llega, se interpone la denuncia, se impone la querella, se desiste, se concilia, viene otro evento de maltrato, volvemos otra vez con lo mismo y se nos vuelve esto
en una bola de nieve. ¿A dónde termina esa bola de nieve? En un feminicidio. Ya no es violencia, porque recuerden que es el tipo subsidiario, como lo decía Valentín. Ya termina en un feminicidio. Entonces, ¿hasta dónde podemos permitir ese tipo de asuntos? Obviamente la justicia restaurativa tiene un papel importante, pero también es la posición que nos trae Laura y nos dice, venga, pues que se pueda escoger, pero que se pueda escoger después de tener una información suficiente de lo que corresponde al tipo penal y tener un tratamiento psicológico suficiente como para poder tomar una buena decisión. Pues inicialmente agradecer a Valentina y a Laura, felicitaciones, magistral, realmente es un placer y un honor escucharlas ahí, creo que con profesionales en formación o ya formadas como ustedes, seguramente se nutren mucho mejor los seminarios de Derecho Penal como este. Entonces no podía desaprovechar para felicitarlas. Dos comentarios cortos, uno con el que hizo el moderador, que también creo que tiene un conocimiento y un manejo del tema muy bueno. Solo decir que en el procedimiento jurisdiccional que realizan las comisarías de familia, yo creo que hay un error, lo digo respetuosamente, generalizado en el funcionariado de pensar que la medida de protección se levanta a los 30 días. O que cesa el proceso a los 30 días. Se supone que debe cesar cuando cesen las condiciones que generen inseguridad en la víctima. Pero creo que es muy generalizado en el funcionariado, comisarías y demás, pero pues que es una cosa que seguramente la costumbre ha hecho carrera y que por eso ha funcionado así. Y con respecto a las presentaciones de Laura y Valentina, que creo que es muy interesante el cuestionamiento que hacen a la agencia propia de las mujeres y a la intervención del derecho, creo que es un tema por resolver. A veces la norma dice, pues proteger a las mujeres hasta por encima de ellas, que creo que puede ser un error, pero también, como decía el moderador, pues en muchos casos puede llevar a que ella acceda a una visita, a un encuentro que termine con un feminicidio. Ahí hay un cuestionamiento que es muy interesante y es pensar qué es la agencia de las mujeres cuando las mujeres han normalizado la violencia, ¿sí? Y cuál sería el lugar del derecho en eso de usted tiene que decidir qué hace, ¿sí? Usted decide si desiste, usted decide si sigue, usted decide la medida, pero esa en un contexto donde pues nunca se han garantizado otras condiciones, puede ser también tramposo a la víctima, pero esto no puede ser la excusa para la intervención del derecho penal o de otro tipo de derecho. Pero creo que hay un conflicto que ustedes plantean, que no sé desde la justicia restaurativa proponer salidas, eso cómo se conversa, pensando en que también hay una afectación, como lo dijo Laura, psicosocial en eso, o cómo abordar la propia agencia de las mujeres, de las víctimas, sin que el derecho sea intervencionista o desconozca la agencia propia de la víctima. ¿Sí? Una claridad pequeñita. Los 30 días de los que hablamos son el término de caducidad para acudir ante el comisario a interponer la denuncia por violencia intrafamiliar en el trámite administrativo sancionatorio. Diferente, ya vamos a para allá. Diferente es la medida de protección. Claro, dentro del proceso administrativo sancionatorio, lo primero que hace el comisario, en término de 4 horas, es imponer una medida provisional de protección que después quedará en firme en el fallo. Lo difícil realmente es que el comisario levante la medida de protección después. Claro, hay un montón de temores bien fundados de que si levanta la medida de protección algo le va a pasar a esa mujer y le va a ser una responsabilidad penal y disciplinaria. Entonces esos 30 días son el término de caducidad para acudir. Lo que malinterpretan algunos comisarios es que consideran que esos 30 días son calendario, cuando la lógica nos dice a todos que se trata de 30 días hábiles, y hay que tener en cuenta también, digamos, aquellos eventos de temor reverencial, donde la víctima no se atreve a ir ante el comisario porque teme que las consecuencias sean peores. Entonces ahí, a partir de ahí empezamos a contar los términos. Gracias. Aló. Bueno, la pregunta que nos hace la profesora Adriana tiene que ver con ese agenciamiento, porque es que sí, está claro, yo lo planteé como un conflicto. ¿Qué vamos a hacer si nos pensamos que la víctima está supeditada y subordinada? Claramente lo está y son muchos los casos. Sin embargo, lo que planteaba o tratamos de plantear es ese espacio
de darle la información, las alternativas, los mecanismos para que las personas decidan qué voy a hacer, teniendo conocimiento de las implicaciones, de todo lo que va a implicar tanto para mí como para mi familia, para la sociedad y cómo me van a reprochar socialmente. Entonces, si no tenemos en cuenta que hay personas abolicionistas, que hay personas que quieren perdón, yo voy a poner un ejemplo chiquitico, digamos con las parejas, cuando uno tiene un novio o una novia, uno lo que quiere es que la persona sepa que hizo mal. Reconocer y ese reconocimiento de la equivocación, del error, de la violencia, nos da a nosotros también mucho respuestas frente a lo que necesitamos y queremos. Entonces, si nos pensamos que la única respuesta, porque hay conflictos, porque hay problemas estructurales, es el derecho penal, nos estamos construyendo a imponer y no a darle soluciones alternativas, opciones, mecanismos, restauración, reintegración y pensarnos en los vínculos familiares más allá de un acto de violencia, más allá de una violencia permanente, porque tenemos que pensarnos como sociedad cómo prevenir, cómo resocializar, cómo reinsertar y cómo pensar que ese núcleo fundamental tiene que trascender. Es un asunto de interés público, sí, pero también las personas tenemos el derecho de decidir. Y si tenemos más opciones, si eso es lo que le propiciamos, las personas y lo conocen, porque es que el problema es que les conocen, el problema es la formación. No le estamos dando formación ni siquiera básica a la población, a la ruralidad no nos importa. Pues no personalmente, es a la sociedad como tal. Entonces, si no les ofrecemos los espacios para que conozcan, para que se agencien en muchos términos sociales, intelectuales, de relacionamiento, no vamos a tener ninguna decisión autónoma en ningún espacio, ni con cualquier tipo de delito. Y ya, no sé. ¿Dónde sale tu micrófono? Hola, ya. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Profe, una pregunta que nos ponías el primero, el del hijo, que desafortunadamente pues en medio de todo digámoslo, realmente ya lo que se realmente ya el derecho penal, de tanto se aprobó pues de todo el proceso ya como delito, pues entiendo como tentativa, no es un delito querellable. Realmente, ¿cuáles son las herramientas que puede plantearnos la justicia restaurativa cuando ya, como siempre hemos dicho en esta facultad, el derecho penal, eso, desplazó a la víctima y se apropió de qué herramientas tenemos ahí? Ahí se va lo que estábamos buscando. Incluso, bueno, esa mediación se hizo mientras este joven estaba privado de la libertad, ya estaba en el establecimiento penitenciario. Buscábamos en ese momento, no estaba tan reglamentado como hoy. Hoy saben que con la resolución, digamos, hay una especificación de los efectos que puede tener. Mi experiencia como defensora pública en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes me da la confianza para decir y con gran certeza que el 90% de los procesos que se llevan a través de la justicia restaurativa tienen un efecto eficaz. La solución para nosotros no es simplemente que en el sistema de adultos se aplique la justicia restaurativa, sino que se haga en el sistema de responsabilidad penal para nosotros. Como dice el joven que me antecedió, la fiscalía no se hace al costado. En el sistema de responsabilidad habemos 5 partes que vamos a intervenir: la fiscalía, el juez, el defensor de familia, un psicólogo y el defensor técnico. Todas esas personas van a llevar un proceso hermoso que va a tener un resultado increíble. Un proceso que va a ser muy triste, porque cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, vamos a conocer circunstancias que nadie puede conocer, circunstancias que en ese proceso, a través de la justicia restaurativa, ese grupo interdisciplinario va a obtener un resultado. Entonces, nosotros no debemos luchar por esa en el sistema como lo debemos hacer como se hace en la adolescencia. Todos para que si no están
manejando la 1098 dentro del sistema o dentro de la justicia alternativa como una solución diferente a los conflictos, puedan asistir a uno de esos procesos. El 90% de esos procesos tiene una solución increíble. Los invito para que asistan al CESPA a una de esas soluciones de conflictos. Lo siento, profe Lina. Nos hubiera gustado demasiado escuchar, pero se nos acabó el tiempo. Un agradecimiento muy especial por ustedes, un agradecimiento muy especial para